egresados de la escuela somos lo que somos por la escuela. La verdad es que el gran mérito que tiene la escuela no es solo por sus maestros, no es solo por su biblioteca, su centro de investigaciones. Lo más valioso que nos ha enseñado, o que me dejó a mí, es que me volvió autodidacta, lo que ninguna universidad del mundo tiene. Normalmente todas las escuelas van manejando una línea. La ventaja de nuestra escuela es que primero nos hace muy libres, dos nos hace muy críticos, tres nos hace muy autodidacta. El mismo sistema que está manejando la escuela nos permite decir, tenemos que saber, no lo hayan enseñado o no lo hayan enseñado. O sea, nosotros nos enseñan a saber, aunque no nos lo estén mostrando. Eso es una gran ventaja que tiene la escuela sobre cualquier institución. O sea, para mí, el volverme autodidacta, pues, ¿qué más decir? Gracias a la escuela, pues, gracias a su sistema de exámenes, pude acceder a ser notario, que es a base de exámenes. Evidentemente, si ya estaba atoreado con tantos exámenes, pues cuando me presento a un examen de oposición, realmente ya llevaba una gran ventaja sobre mis competidores, ¿no? Pues entonces tuve la oportunidad de ganar. Y gané pues porque de alguna manera la escuela me fue forjando. Así debo de saber de todo, aunque no me lo hayan mostrado. Entonces, ¿para qué es eso? La verdad es que es una pregunta muy futurista, pero vamos, lo que sí puedo decir que a partir del 2011 para acá estamos hablando de una revolución. Yo creo que es solo comparable con la revolución o la constitución del 17. México, y no solo México, toda Latinoamérica está generándose un cambio de concepción. Los paradigmas constitucionales están desapareciendo. Hoy en día todavía no sabemos a qué atenernos. El principal reto que se nos presenta, y no sé, ojalá sea antes de los 20 años, pero tiene que ser la tendencia, es decir, Constitución y derechos fundamentales. Segundo gran problema que nos vamos a presentar, globalización y Estado. ¿Hasta dónde el Estado va a subsistir? ¿Hasta dónde va a desaparecer el Estado en la concepción tradicional que tenemos del Estado? Yo creo que conceptos de soberanía, concepto de Estado-nación, concepto de derechos humanos, yo creo que va a ser el pivote que va a girar en los últimos años. Otro de los temas que va a ser muy revolucionario, por lo menos aquí en México, va a ser todo el sistema electoral. Ya sé que van a decir que en efecto los derechos políticos son derechos humanos, por supuesto que lo son, pero yo creo que ahorita los hago a un lado para dimensionarlos en otra perspectiva. Para mí, todo el sistema político, a los 20 años va a ser una revolución. ¿Qué va a pasar? Desde pensar en candidaturas independientes, desde terminar con todo este concepto de los partidos políticos, desde esta representación que no es realmente participativa, sino simplemente representativa, este monopolio de los partidos se tendrá que ir ajustando. La misma estructura del IFE, la verdad, que salvo cuando en la época de Goldenberg, que fue un maestro y le dio legitimidad al IFE, hoy en día, la verdad es que el IFE está muy cuestionado. Y no por sus integrantes, lo curioso es que hay gente muy valiosa en el IFE, lo que pasa es que no ha tenido la fuerza. ¿Y por qué no tiene la fuerza? Pues yo veo dos grandes problemas, tanto en todo el sistema electoral mexicano, tanto en la integración del IFE como del TRIFE. ¿Cuál es mi problema que yo veo fundamental? Que los mismos partidos son los que designan a los consejeros. Los mismos partidos son los que van a nombrar a los magistrados que los van a sancionar. La verdad que es una burla la gente. Sí. El mismo sistema de financiamiento público, yo creo que hay que volverlo a replantear. La misma cuestión del financiamiento privado. La verdad, honestamente, creo que tenemos que cambiar radicalmente nuestro sistema político electoral. Ese para mí es un reto fundamental. Y no tanto esta terminología que normalmente manejamos, la democracia participativa. No, yo creo que vamos
¿Acaso en México estamos tan escépticos de los partidos, estamos tan escépticos de la democracia, estamos tan escépticos de estos gastos absurdos que si tenemos que replantear? Más yo les digo, cuando platico con mis alumnos, digo, a ver, tenemos dos opciones. Nos plantean un sistema mixto, mayoría relativa y representación proporcional. ¿Para qué nos sirve? Todos los defensores de la representación proporcional nos han dicho, nos han vendido la idea y se las hemos querido comprar, de que es para defender el derecho de las minorías. Pues se me hace muy razonable defender el derecho de las minorías. Pero ¿por qué? Si vamos a respetar el derecho de las minorías, ¿por qué no también respetamos el derecho de las mayorías? Nunca he entendido los topes constitucionales que nos dicen ningún partido político podrá tener más del 60%. Entonces, el voto de las personas que están por ese partido mayoritario no sirve. Entonces, señores, para mí es muy claro, el que gana, gana, el que pierde, pierde. Entonces, o nos vamos por el sistema de mayoría relativa, o nos vamos por el sistema de representación proporcional. Con esto, el manejar cualquiera de los dos sistemas, eliminamos la alquimia electoral. Digo, si esto no se les hace exagerado, vamos a pensar, además del costo de campaña, es decir, a ver, yo sería de la idea de una representación proporcional. El partido que tuvo el 70% de los votos va a tener el 70% de diputados o de senadores. El partido que tenga el 10% tendrá ese porcentaje. Nada de campañas, señores. A ver, cada partido va a presentar su lista de quiénes van a ser, cuáles son los principios, 2, 3 debates y nada de propaganda, nada de gastos. Eliminaríamos estos gastos injustos, absurdos. O sea, en un pueblo donde hay tanta miseria, no podemos, sobre pretexto de la democracia, manejar este tipo de gastos superfluos. O sea, para mí es un robo tener 4 senadores. ¿Para qué? El tener 500 diputados. ¿Para qué? Aún más, yo creo que con este sistema de representación proporcional resolveríamos muchos problemas. Segunda cuestión, tenemos el tope constitucional del 60% a un nivel federal. A un nivel distrito federal todavía es más vergonzoso. Sí, nos dicen que la democracia, pero es la propia esquema constitucional, es lo más antidemocrático. ¿Por qué? Bueno, si un partido tiene el 30% de la votación y la mayoría de los distritos, de los 40 distritos en el Distrito Federal, con eso le vamos a dar la mayoría absoluta en la Asamblea de Gobierno. Entonces, esto es la alquimia, esta es la trampa electoral, esta es una burla de la democracia. Entonces, la verdad es que yo creo, que un poquito, poco a poco, va a haber una mayor conciencia ciudadana para ir quitándole el poder a los partidos. Una democracia más real, menos ficticia. O sea, hay partidos que no le veo ninguna razón de ser. O sea, que viven del presupuesto. O más que digan, señores, realmente estamos hablando de 3 fuerzas políticas, no hay más. O sea, si le quieren llamar, que a mí no me gustan los nombres, pero derecha, centro, izquierda, como le quieran llamar, la cual son 3 fuerzas. Señores, sobre eso nos vamos. ¿Cómo vamos a resolver los conflictos de negociaciones? La Constitución tendría, o la creación electoral, debe de plantear fórmulas para solucionar, destrabar todos los problemas y evitar este tipo de chantajes políticos. Todo este sexenio fue decir, queremos una reforma, no se puede llevar a cabo. ¿Quién se opuso? El PRI. Ahora el que la propone es el PRI porque va a ganar. O sea, esta es una burla, señores. Yo creo que tendríamos que ajustar. Y las negociaciones tendríamos que decir, no por el bien de un partido, sino por el bien del país. Estamos una reforma laboral, hay que hacerla. O sea, que si esta gente no quiere, señores, hay un mecanismo para solucionar. O sea, no tenemos mecanismos para destrabar cuando los partidos se ponen necios. Entonces, por este lado tenemos un bagaje impresionante. Por el otro lado de los derechos humanos viene el tema más importante. Ya no solo los derechos de la primera y la segunda generación, y ahorita están empezando a hablar de los derechos de la tercera generación. Y todo suena muy bonito. El problema es que para eso también necesitamos dinero, voluntad política. El derecho al agua, claro, el derecho a un ambiente sano, por supuesto, el derecho a una vivienda,
Claro, o sea, yo creo que todo el mundo estamos en ese aspecto de acuerdo, pero ¿hasta qué punto en este momento el Estado lo puede hacer? Y el otro tema que es precisamente la eficacia de esos derechos humanos. Ya nos dijeron muy bien, vamos a manejar una jerarquía donde Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos van a estar al mismo nivel. Eso suena bonito. Ahora, aterrizar esos conceptos en los diferentes tribunales locales es donde yo creo que todo el mundo tenemos un poquito de desconfianza. Para mí, en los dos, lo primero para mí tendría que definirse, y el primer problema es desde el punto de vista constitucional, o hacemos a la Suprema Corte Tribunal Constitucional hasta ahí, y tenemos que ser un tribunal de legalidad, aunque ya sé que me van a criticar que en España no ha funcionado, etcétera, pero hay veces que es bueno equivocarse, y no porque en otros países no haya funcionado, por eso aquí va a dejar de ser. Yo creo que el grave problema que tenemos es una mezcla entre el tribunal de constitucionalidad y legalidad. Hay funciones que para mí serían vitales, que la Suprema Corte, yo sí me inclinaría por un tribunal de constitucionalidad, que quedara limitadas funciones, señores, a determinar que cualquier disposición es o no constitucional, y solo la Suprema Corte determinar la jurisprudencia obligatoria, que es otro tema muy cuestionable. Es decir, se me hace tan increíble el tema de la jurisprudencia en México, que todavía la propia Constitución dice, como ya sé que los tribunales no se van a poner de acuerdo y van a emitir criterios contrarios, voy a tener que decir que el Tribunal Superior, que es la Suprema Corte, resuelva las contradicciones de tesis. Es que si hay 2 o 3 cabezas, esto no funciona. Para mí, nunca he entendido, y que me perdonen los litigantes y los juristas, el por qué hay varios entes que pueden emitir jurisprudencia. Es como en cualquier negocio, en cualquier familia, cuando hay varias cabezas, siempre va a haber problema. Siempre tiene que haber alguien que diga la última palabra. Para mí, acaban de manejar los tribunales en pleno de circuito. Pues es simplemente crear otro organismo que va a generar nuevas contradicciones de tesis. O sea, hacemos instituciones que simplemente es para hacer más burocrático el sistema. Cuando para mí me queda claro, si solo un ente puede emitir jurisprudencia y es obligatoria para todo el mundo, resolvemos el problema. Si creamos que decimos, los colegiados crean jurisprudencia, los plenos de circuito crean jurisprudencia, bueno, señores, o sea, nadie sabe a qué atenerse. La segunda cuestión que tendríamos que ver es decir, a ver, tu corte solo eres tribunal de constitucionalidad, con eso tienes para repartir, dar y repartir, vas a dar, y más hoy en día, determinar qué norma, qué acto es o no constitucional. Eso para mí es vital, porque no podemos hablar de un Estado de Derecho cuando ni las propias autoridades ni los particulares no respetan la ley, y no la respetan porque no la conocen. Ese es el otro problema. Entonces, para mí sería un caminito que podríamos empezar ahí, es decir, por un lado Tribunal Constitucional, por otro Tribunal de Legalidad, una Corte Suprema que califique la legalidad. La Corte creo que tiene demasiado trabajo y se está perdiendo en lo que realmente de la función esencial, ser un auténtico Tribunal de Constitucionalidad, porque si no resulta que un caso que se podía resolver en 2 meses ahora tardan 2 años, una justicia que no es expedita, no es justicia, ¿no? Entonces, por un lado, en cuanto a la Corte, 2, en cuanto a los tribunales locales, el primer problema es cuántos tratados internacionales en materia de derechos humanos son vinculativos para México. He escuchado 3 versiones, desde el presidente de la Comisión de Derechos Humanos que me ha dicho que son 108, el doctor Jorge Adame que dice que son 52, algún otro magistrado me dijo que eran 48. Entonces la primera cuestión que tendríamos que saber, que nos dijera la Corte, ¿cuáles son? ¿Y en qué consiste esa vinculatoriedad? Alguna vez hice con mis alumnos el experimento para ver qué diferencias de derecho existía entre la Convención Americana de Derechos Humanos y nuestra Constitución, ya con las reformas.
pues la verdad es que en algunos puntos nuestra Constitución tiene más derechos que la propia Convención. Y en otros donde no hay reservas, curiosamente sería obligatorio, pero violenta un principio constitucional. Por ejemplo, en materia de derechos políticos de los ministros de culto. Si uno ve la Convención Americana de Derechos Humanos, no hay ninguna restricción para los ministros de culto. El artículo 130 sí existe esta restricción. ¿Cuál le hacemos caso? A todos los internacionales que dicen los derechos humanos, aplicamos la Convención. No hay restricción. La Constitución 130 hacía restricción. Entonces, ese tipo de cuestiones las tenemos que plantear. Me dicen, artículo 33, expulsión de extranjeros. Muy bien, ¿qué aplicamos? ¿La Convención o el 33? Porque todavía no está vigente, porque no ha entrado la ley reglamentaria del 33. En este año, que la reforma es del 10 de junio, hasta hoy casi un año. Si vamos a expulsar a un extranjero, ¿qué le aplicamos? La Convención Americana, donde tiene que seguirse un proceso, un debido proceso antes de ser expulsado, o aplicamos el 33 constitucional de hoy en día. Yo creo que en ese tipo de cuestiones encontramos tantas contradicciones. Por todo el mundo dice, es muy sencillo. Si yo, que no tengo nada que ver con la aplicación del derecho, lo veo sencillo, pues ya me imagino a los jueces. Y si metemos un poquito más el problema, es decir, siempre pareciera ser que los derechos humanos es un problema de particular contra Estado, de ciudadano contra autoridad. El problema que no quieren darse cuenta, o que no lo he visto muy agudo, es cuando el problema sea derechos humanos de seres humanos, de dos personas que estamos al mismo nivel. Pensemos, ¿qué hacemos si un paciente dice, no quiero un tratamiento, el doctor dice, estoy obligado a seguir este tratamiento? O al revés. Me ha tocado algún ejemplo donde me decía algún testigo de Jehová, es que yo no quiero que haya una transfusión de sangre. Tengo todo el derecho de que no haya una transfusión de sangre. Le digo, sí. Y si el doctor dice que sí, ¿qué hacemos? O al revés. Y el paciente digo, quiero una transfusión de sangre. Y el doctor es testigo de Jehová y dice, no podemos hacer la transfusión de sangre. ¿A quién le hacemos caso? O sea, cuando estamos al mismo nivel, la respuesta no es la clara. Pensemos paternidad. El papá quiere que nazca, la mamá no quiere que nazca. Aquí le doy la razón. Lo ponemos al revés. La mamá quiere que nazca y el papá no quiere que nazca. Aquí le damos relación. Entonces, ese tipo de problemas que la gente le ha dado la vuelta. O sea, vamos a entrar, porque sí, es muy sencillo. En caso de problema entre un derecho humano y el Estado, hay que darle la razón siempre, el beneficio de la duda, siempre la mejor protección al ser humano. Y cuando hablamos de dos seres humanos del mismo nivel, ya no me quedó nada claro. Y no he escuchado nada que diga la Corte al respecto. Sí, por supuesto. Por supuesto. Para mí me queda clarísimo. Yo creo que necesitamos... ¿Cuál es nuestro problema de nuestra Constitución? Que vamos haciendo una serie de ajustes y de repente nos encontramos una serie de contradicciones, de paradojas, que decimos, bueno, ¿y a dónde nos metemos? O sea, yo creo que tenemos el proyecto constitucional de 1917 y el proyecto constitucional de lo que México quiere ser, tiene que ser diferente. ¿Cuál es el problema que veo ahorita para una nueva constitución? Pues al final de cuentas que se lograra un consenso. Desde ese punto de vista, a mí me gustaría, pero no creo que sea ahorita el momento oportuno. Desgraciadamente, yo creo que México perdió una gran oportunidad, ojalá la vuelvan a retomar, cuando el presidente Fox. Era el momento de manejar un gobierno de transición, de coalición, como pasó en los 80s en España, el pacto de la Moncloa. Yo era defensor, yo estaba en España, me impactó mucho todo este fenómeno español y evidentemente... ¿En México no ve esas condiciones? En este momento no, yo creo que en este momento no. ¿Por qué? Porque tenemos todavía una actitud un poco o muy mezquina de los partidos políticos. O
O sea, si en el momento en que pudiera haber un poquito de apertura de los partidos, yo creo que se podría ver en este momento, ¿no? Digo, ¿cómo puede pensarse un gobierno de coalición cuando los propios partidos están más que divididos? Uno analiza, por ejemplo, el PRI, es que no es un partido, son varios partiditos. Si uno ve el PAN, varios partiditos, o sea, el problema es que no hay una cohesión entre los diferentes partidos que le den una cierta unidad que pudieran permitir negociar. Ojalá hubiera ese pacto nacional, se habló un poquito de eso. Yo creo que si México sigue en esa guerra entre diferentes actores políticos, entre ellos evidentemente los partidos, difícilmente vamos a poder salir de esta crisis. Y digo, evidentemente no es el problema de la inseguridad, el problema de las delincuencia organizada, el narcotráfico, pero vamos, yo creo que eso se podría de alguna manera enfrentar si todos los demás vamos en el mismo camino. Porque si no, lo que pasa es que a uno les conviene que se dé esto. Es como ahorita sabemos que hay periodo electoral, sabemos de aquí a julio va a haber marchas, problemas, todas las conflictos sociales. Pasan las elecciones, se resolvió el conflicto. Digo, ya sabemos, por ejemplo, los estados más pobres, donde hay más conflictos políticos, Oaxaca, donde hay más ignorancia, Oaxaca. Bueno, y todavía siguen los maestros en paro. Es decir, ¿cómo es posible que un gremio, y lo mismo en su momento fueron los petroleros, un gremio pueda tener secuestrada la educación en México? Y donde es más fuerte el sindicato es donde hay mayor ignorancia, digamos, donde hay un nivel, vamos, académico más alto, digamos, en el centro y en el norte. ¿Qué influencia tiene el sindicato? Mínima o nula. Donde tiene mayor control a la educación, por la que la amargura. ¿Cómo es posible que el Estado permita ese chantaje? O sea, para mí es increíble. Entonces, si tenemos un gobierno fuerte, podría resolver esos problemas y no tener que ceder o negociar con chantajes políticos.